escogidos del santo cura de Ars. Creyó él y creyó toda su casa. Deberes de los padres para con sus hijos. ¿Podremos hallar, hijos míos, un ejemplo mejor para dar a entender a los cabezas de familia que no pueden trabajar eficazmente en la salvación propia sin trabajar en la de sus hijos también? En vano los padres y madres emplearán sus días en la penitencia, en llorar sus pecados, en repartir sus bienes a los pobres, si tienen la desgracia de descuidar la salvación de sus hijos, porque entonces todo está perdido. ¿Dudáis de ello, hijos míos? Abrid la Escritura. Allí veréis que cuando los padres fueron santos, también lo fueron los hijos. Cuando el Señor alaba a los padres o madres que se distinguieron por su fe y piedad, jamás se olvida de hacernos saber que los hijos y los servidores siguieron también sus huellas. ¿Quiere el Espíritu Santo hacernos el elogio de Abraham y de Sara? Pues tampoco se olvida de hablarnos de la inocencia de Isaac y de su fiel siervo Eliezer. Y si pone ante nuestra consideración las raras virtudes de la madre de Samuel, pondera al mismo tiempo las bellas cualidades de este digno hijo. Cuando quiere ponernos de manifiesto la inocencia de Zacarías y Elizabeth, enseguida nos habla de San Juan Bautista, el santo precursor del Salvador. Si el Señor quiere presentarnos a la madre de los Macabeos como una madre digna de sus hijos, nos manifiesta al mismo tiempo el ánimo y la generosidad de estos, quienes con tanta alegría dan su vida por el Señor. Cuando San Pedro nos habla del centurión Cornelio como de un modelo de virtud, nos dice al mismo tiempo que su familia toda servía con él al Señor. Cuando el Evangelio nos habla de aquel otro oficial que acudió a Jesucristo para pedirle la curación de su hijo, nos dice que una vez alcanzada, no se dio punto de reposo hasta que toda su familia le acompañó en seguimiento del Señor. Bellos ejemplos para los padres y madres. Oh Dios mío, si los padres y madres de nuestros días tuviesen la suerte de ser santos, cuánto mayor número de hijos tendrían entrada en el cielo. Cuántos hijos menos para el infierno. Pero me diréis tal vez, ¿qué debemos hacer para cumplir nuestros deberes, pues son ellos tan grandes y temibles? Mirad, hijos, son tan atemorizadores para el cristiano que quiera cumplirlos tal como Dios manda, que casi no me atrevo a declarároslos. Mas toda vez que me veo forzado a explicarlos, vedlos aquí. Instruir a los hijos, esto es, enseñarles a conocer a Dios y a cumplir sus deberes. Corregirlos cristianamente, darles buen ejemplo, dirigirlos por el camino que conduce al cielo, siguiéndolo también vosotros mismos. Ay, hijos míos, mucho me temo que esta homilía no sea para vosotros, como tantas otras, un nuevo motivo de condenación. El intento de mostraros la magnitud y extensión de vuestros deberes es semejante al de querer bajar a un abismo sin fondo o al de querer desentrañar una verdad que al hombre le es imposible conocer en todo a su alcance, por lo menos. Para lograr este mi objetivo, sería preciso haceros comprender lo que valen las almas de vuestros hijos, lo que Jesucristo sufrió para ganarles el cielo, la terrible cuenta que por su causa habréis de rendir un día a Dios nuestro Señor, los bienes eternos que les hacéis perder
los tormentos que para la otra vida les preparáis, y habréis de convenir conmigo, hijos, en que no hay hombre capaz de haceros conocer todo esto. Padres desgraciados, si amaseis a vuestros hijos como los ama el demonio al menos, aunque debiese él estar 3000 años tentándolos, si al cabo de ese tiempo pudiese tenerlos por suyos, daría por muy bien empleado todos sus trabajos. Lloremos, lloremos la pérdida de tantas almas a las cuales sus padres están todos los días mandando al infierno. Os hablaré, pues, ligeramente de vuestras obligaciones. Y si no habéis aún perdido enteramente la fe, vais a ver cómo nada habéis hecho de lo que Dios exige de vosotros en favor de vuestros hijos, o mejor, hicisteis todo cuanto estaba en vuestra mano para perderlos. ¿Cuántos casados van a verse privados del cielo? ¿Y por qué, me dirás? Por lo que te voy a decir, amigo, porque son muchos los que entran en el estado del matrimonio sin las disposiciones debidas, con lo cual profanan el sacramento desde su principio. Sí, ¿dónde están los que reciben dicho sacramento con la preparación conveniente? Unos entran en el matrimonio solo con el pensamiento de satisfacer sus impuros deseos. Otros solo por miras interesadas, o bien atraídos por la seducción de la belleza. Mas casi nadie se propone como único objeto a Dios. Hay cuántos matrimonios profanados, cuán escasas las uniones donde reine la paz y la virtud. Dios mío, cuántos casados van a condenarse. Mas no entremos ahora en detalles, pues otro día hablaremos de esto. Hablemos solo de los deberes de los padres para con sus hijos. Son tan extensos que ellos solo nos van a proporcionar asunto para esta plática. Nada diremos hoy de esos padres y madres cuyo negro y horrendo crimen podría pintaros con trazos muy duros y enérgicos. Son los que, antes que el mismo Dios, fijan el número de sus hijos, ponen límites a los designios de la divina providencia y se oponen a su voluntad adorable. Cubramos con un velo, hijos míos, todas esas torpezas, pues aquel que todo lo ve, todo lo cuenta y todo lo mide, sabrá muy bien descorrerlo en el gran día de las venganzas. Tus crímenes están por ahora ocultos, amigo mío. Aguarda unos días. Dios sabrá muy bien manifestarlos ante el universo entero. Sí, hijos míos, en el día del juicio veremos los horrores que en el matrimonio se han cometido, los cuales hubieran hecho temblar a los mismos paganos. Nada diremos tampoco de esas madres criminales que verían sin pena, tal vez con gusto, morir a sus pobres hijos antes de darlos a la luz y procurarles la gracia del santo bautismo. Unas por temor de las penalidades que experimentarán al educarlos, otras por miedo al desprecio y desvío de un marido brutal y privado de razón, y ya no digo falto de religión, pues ni los paganos llegarían a tanto. ¿Es posible que tales crímenes se cometan entre cristianos? Y no obstante, hijos míos, su número no es escaso. Repitámoslo. ¿Cuántos casados se van a condenar? ¿Es que acaso os ha dado Dios un conocimiento y unas facultades superiores a las de las bestias solo para que le infiráis mayores ultrajes? ¿Habrán de servirnos de ejemplo tal vez las aves que pueblan los aires y las fieras que se ocultan en la selva?
Mirad, hijos, mirad con cuánta alegría manifiestan esos pobres animales al ver multiplicada su prole. Durante el día se ocupan en proporcionar alimento a sus pequeñuelos, y por la noche los cobijan en sus nidos para librarlos de las inclemencias de la intemperie. Si una mano alevosa les arrebata sus hijuelos, los oiréis llorar a su manera. No saben apartarse de su nido, siempre con la esperanza de recobrar sus crías. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza ver no ya a los paganos, sino hasta los mismos cristianos, hijos de Dios, que son menos fieles en cumplir los designios de la providencia que las mismas bestias! Sermones escogidos del Santo Cura de Ars. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sermones escogidos del Santo Cura de Ars. Digo primero, que desde el momento en que una madre queda encinta, debe orar especialmente o dar alguna limosna, y si le es posible, será mejor aún hacer celebrar una misa para implorar de la Santísima Virgen que la acoja bajo su protección, a fin de que alcance de su divino Hijo que aquel pobre niño no muera antes de recibir el santo bautismo. La madre que tenga verdadero sentimiento religioso se dirá a sí misma: si tuviese la dicha de ver a este pobre hijo mío convertido en un santo, contemplarle a mi lado durante toda la eternidad cantando alabanzas a Dios, esta sería mi verdadera alegría. Mas no, hijos míos, no son estos los pensamientos en que se ocupan las madres embarazadas. Unas se sienten apesadumbradas al verse en aquel estado, otras tal vez hasta habrán alimentado el deseo de destruir el fruto que llevan en su seno. Oh Dios mío, ¿es posible que el corazón de una madre cristiana sea capaz de concebir un crimen tal? Y sin embargo, ¿cuántas veremos en el día del juicio que habrán acariciado esos pensamientos de homicidio? Digo que la madre que está encinta y quiere conservar a su hijo para el cielo, debe evitar dos cosas. La primera es el llevar cargas demasiado pesadas, así como levantar demasiado los brazos para tomar algo, lo cual podría dañar al hijo y causar su muerte. Lo segundo es tomar ciertos remedios y bebidas que podrían perjudicar al hijo y dejarse llevar de violentos arrebatos de ira, los cuales podrían ahogarle. Los maridos deben resignarse a lo que tal vez no se resignarían en otro tiempo. Si no quieren hacerlo por la madre, háganlo por el pobre hijo, el cual está en peligro de morir sin recibir la gracia del bautismo, y ello sería la mayor de todas las desgracias. En cuanto la madre conoce acercarse la hora del alumbramiento, debe ir a confesarse, y ello por varias razones. La primera es porque muchas mueren en el parto, y por consiguiente, si tuviese la desgracia de estar en pecado, se condenaría. La segunda es porque hallándose en estado de gracia, todos esos sufrimientos y dolores serían meritorios para el cielo. La tercera es porque así Dios no dejará de concederle cuantas bendiciones desee para su hijo. La madre, al dar a luz, debe siempre conservar el pudor y la modestia en cuanto ella sea posible en tal estado, no perdiendo jamás de vista que se halla en la presencia de Dios y en compañía de su ángel de la guarda. No debe nunca, sin permiso, comer carne los días prohibidos, lo cual atraería la maldición de Dios sobre sí misma y sobre el hijo.
No dejéis pasar más de 24 horas sin bautizar a los hijos. Si no lo hacéis, sin que razones serias para ello lo justifiquen, sois culpables. Al escoger el padrino y la madrina, buscad siempre a personas virtuosas, en cuanto os sea posible. Y la razón es esta: cuantas oraciones y buenas obras practiquen los padrinos, en fuerza del parentesco espiritual, alcanzarán para vuestros hijos gran acopio de gracias celestiales. Sí, hijos míos, no nos quepa duda alguna de que en el día del juicio veremos a muchos que deberán su salvación a las oraciones, buenos consejos y buenos ejemplos de sus padrinos y madrinas. Otra razón os obliga también a ello, y es que si tenéis la desgracia de fallecer, ellos son los que han de ocupar vuestro lugar para con vuestros hijos. Así pues, si tuvieseis la desgracia de escoger padrinos sin religión, no harían otra cosa que encaminar a vuestros amados hijos hacia el infierno. Padres y madres, jamás debéis dejar que vuestros hijos pierdan el fruto del bautismo. Cuán ciegos y crueles seríais. La Iglesia acaba de salvarlos mediante el bautismo, y vosotros, con vuestra negligencia, los devolvéis al demonio. Pobres hijos, ¿en qué manos tuvisteis la desgracia de caer? Mas al tratar de los padrinos, no debemos olvidar que para responder de un niño deben estar suficientemente instruidos en la religión, para el caso de que tengan que instruir al ahijado por faltarle su padre y su madre. Además es necesario que sean buenos cristianos y hasta cristianos perfectos, pues deben servir de ejemplo a sus hijos espirituales. Así no está bien que sirvan de padrinos los que no cumplen con el precepto pascual, los que contrajeron un mal hábito y no quieren dejarlo, los que andan por las salas de baile y frecuentan las tabernas, pues los tales, a cada pregunta del sacerdote, pronuncian un falso juramento. Cosa grave, como podéis suponer, en presencia del mismo Jesucristo y al pie de las sagradas fuentes del bautismo. Si no os reconocéis en condiciones de apadrinar cristianamente, debéis renunciar a tal cargo, y si no lo hicisteis así alguna vez, debéis confesaros de ello, proponiendo no recaer en tal pecado. No debéis tener en vuestra cama a los hijos menores de 2 años. Si así lo hacéis, cometéis pecado. No sin razón ha dado la Iglesia esta ley, y estáis obligados a cumplirla. Pero me diréis, es que a veces hace mucho frío, o estamos muy cansados, mas no hay en todo esto, hijos míos, razón alguna que pueda excusaros delante de Dios. Además, cuando os casasteis, muy bien sabíais que estaríais obligados a cumplir las cargas y deberes de dicho estado. Sí, hijos míos, padres y madres hay, tan faltos de instrucción religiosa o tan poco celosos de sus deberes, que llegan a admitir en su cama a hijos de 15 y 18 años, y hasta a veces a hermanos y hermanas juntos. ¿En qué estado de ignorancia se hallan estos padres y madres? Pero me diréis, es que no tenemos otra cama. ¿No tenéis otra cama? En tal caso es preferible hacer que duerman en una silla o en la casa de un vecino. Dios mío, cuántos padres y cuántos hijos se condenarán. Mas vuelvo al asunto y os digo que cuantas veces acostáis a vuestros hijos menores en vuestra propia cama, estáis ofendiendo a Dios. ¿Cuántas madres hallaron ahogados al hijo por la mañana? ¿A cuántas madres de las que me escuchan aconteció semejante desgracia? Y aunque Dios os haya preservado de ella,
no sois menos culpables que si hubieseis ahogado a vuestros hijos, cuantas veces los habéis acostado junto a vosotros en la cama. ¿No estáis conforme con esto? O sea, ¿no pensáis en corregiros? Esperemos pues el día del juicio. Entonces tendréis que reconocer forzosamente lo que os resistís a reconocer ahora. Me diréis, cuando están bautizados ya no se pierden, antes al contrario van al cielo. Es indudable, hijos míos, que ellos no se pierden, pero así os perderéis vosotros. Y además, ¿sabéis por ventura a qué destinaba Dios a tales niños? Tal vez ese hijo habría sido un santo sacerdote. Habría llevado muchas almas a Dios. Al celebrar todos los días el santo sacrificio de la misa, habría dado más gloria a Dios que todos los ángeles y santos juntos en el cielo. Habría sacado más almas del purgatorio que las lágrimas y las penitencias de todos los solitarios reunidos ante el tribunal de Dios. ¿Comprendéis ahora la trascendencia de dejar morir a un niño aunque esté bautizado? Y a esto os exponéis llevándolo a dormir a vuestras camas. Si la madre de San Francisco Javier, aquel gran santo que tantos idólatras convirtió, lo hubiese dejado perecer, ¿cuántas almas en el infierno le echarían en cara en el día del juicio el haber sido la causa de su desgracia? Pues aquel niño estaba destinado por Dios a convertirlas. Dejáis perecer a esa hija que tal vez se hubiera consagrado a Dios. Con sus oraciones y buenos ejemplos hubiera llevado muchas almas al cielo. Tal vez hubiera sido madre de familia y habría educado santamente a sus hijos, los cuales a su vez hubieran educado a otros, y así la religión se hubiera mantenido y conservado por numerosas generaciones. No dais grande importancia, hijos míos, a la pérdida de un niño, alegando como pretexto que ya está bautizado. Aguardad el día del juicio y allí veréis. Tendréis que reconocer lo que no habéis sabido nunca comprender en este mundo. ¡Ay, Dios mío! Si los padres y las madres reflexionasen a menudo sobre esto, ¿cuántas almas más habría en el cielo? Sermones escogidos del Santo Cura de Ars. Digo que los padres se hacen muy culpables acariciando a sus hijos de una manera inconveniente. Pero me diréis, ningún mal cometemos, es sólo para acariciarlos. Yo os contestaré que ofendéis a Dios y atraéis la maldición sobre aquellos pobres niños con una mala caricia. ¿Sabéis qué resulta de allí? Pues que hay niños que tomaron ese hábito de sus padres y lo conservaron hasta el tiempo de su primera comunión. Pero Dios mío, ¿es posible tener que decir esto a gente cristiana? Hay madres tan faltas de religión, o si queréis tan ignorantes, que para mostrar a una vecina la robustez de sus hijos, los desnudan por entero. Otras, para vestirlos, los dejan al descubierto ante cualquier clase de gente. Pues bien, esto no debéis hacerlo, aunque no lo viese nadie. ¿Por ventura no debéis respetar la presencia de su ángel de la guarda? Lo mismo debo deciros respecto a la forma de darles el pecho. ¿Puede una madre cristiana llevar sus senos al descubierto? Y aunque los cubra, ¿no debe también volverse hacia el lado donde nadie la vea? Otras, con el pretexto de que están criando, se presentan constantemente solo media cubiertas. ¡Qué abominación! ¿No es esto para hacer ruborizar a los paganos? A fin de no exponerse a miradas pecaminosas, se ve uno obligado a huir de su compañía. ¡Qué horror! Me diréis, aunque haya otra gente, debemos alimentar y vestir a nuestros pequeños cuando lloran. Yo os contestaré que cuando lloran, ciertamente debéis hacer
todo lo posible para que callen. Pero vale más dejarlos llorar un poco que ofender a Dios. ¿Cuántas madres son causa de malas miradas, de malos pensamientos? Decidme, ¿estas son aquellas madres cristianas que tan reservadas deberían aparecer? Oh Dios mío, qué terrible juicio les espera. Otras son tan crueles que en verano dejan correr toda la mañana a sus hijos medio desnudos. Decidme, infelices, ¿no estaríais mejor entre las bestias salvajes? ¿Dónde está vuestra religión y el celo por el cumplimiento de vuestros deberes? Religión apenas si tenéis, y vuestros deberes jamás los conocisteis. Todos los días lo estáis dando a entender. Pobres hijos, cuán desgraciados los que pertenecéis a tales padres. Digo también que debéis vigilar a vuestros hijos cuando los enviáis al campo. Entonces, lejos de vuestra presencia, se entregan a cuanto el demonio los inspira. Me atrevería a deciros que cometen toda suerte de deshonestidades y que emplean a veces la mitad del día en cometer actos abominables. Ya sé yo que la mayor parte ignoran el mal que hacen, pero aguardad a que tengan conocimiento. No se va a olvidar el demonio de excitarles el recuerdo de lo que hicieron en otros tiempos, a fin de hacerlos consentir en el pecado. ¿Sabéis de lo que es causa vuestra negligencia o ignorancia? Vedlo aquí, tenedlo muy presente. Muchos de los niños que enviáis al campo cometen sacrilegio en su primera comunión. Contrajeron hábitos vergonzosos, y o no se atreven a declararlos, o no se han logrado enmendar de ellos. Entonces, si un sacerdote quiere evitar su condenación, se resiste a absolverlos, y sus padres se lo echarán en cara y se quejarán diciendo: lo ha hecho porque se trata de mi hijo. Vamos, miserables, vigilad con mayor diligencia a vuestros hijos, y no serán despedidos del santo tribunal. Si no lo dudéis, muchos de vuestros hijos comenzaron su reprobación en aquellos tiempos en que se iban al campo. Pero me diréis: no podemos estarles continuamente detrás, tenemos también nuestras ocupaciones. No me meto yo con eso, hijos míos. Mas lo que os digo es que deberéis dar cuenta de esas almas como si fuesen las vuestras propias. Mas no dejamos de hacer cuanto está en nuestra mano. Yo no sé si hacéis cuanto podéis o no, mas lo que me consta es que si vuestros hijos se condenan por vuestra causa, os condenaréis también vosotros. Esto es lo que yo sé, y nada más. En vano me objetaréis que voy en esto demasiado lejos. Los que no hayan perdido enteramente la fe, habrán de convenir en que es así, tal y como lo digo, y esta sola consideración habría de ser suficiente para llevaros a una desesperación inconsolable. Pero bien veo que no adelantaréis ni un paso en el cumplimiento de vuestros deberes para con los hijos. Parece que nada de esto os inquieta, y casi con razón, pues tiempo os quedará de inquietaros en el infierno si así seguís. Continuemos, avancemos. Debéis evitar que vuestras hijas o vuestras criadas duerman en habitaciones donde por la mañana hayan de entrar los jóvenes o criados en busca de forrajes, alimentos, etc. Hay que hacer constar para vergüenza de padres y dueños que no faltan pobres hijas o criadas que se ven obligadas a levantarse y a vestirse delante de gente relajada y sin religión. Muchas veces las camas de esas pobres niñas ni tan solo están protegidas por cortinas o pabellones. Pero me diréis, muy costoso nos sería practicar todo esto. Costoso o no, esto es lo que debéis hacer, y si no, seréis juzgado y recibiréis el correspondiente castigo. Tampoco debéis tener a los hijos en vuestro cuarto en cuanto lleguen a la edad de 7 u 8 años. Hijos míos, no vais a daros cuenta del mal que hacéis
hasta que Dios os llame a juicio? Ya sé que no haréis nada o casi nada de esto que acabo de advertiros. No importa. A mí me toca deciros en todo momento lo que debo. Después, las consecuencias las sufriréis vosotros, mas no yo, pues bastante os he dado a conocer cómo habéis de portaros para cumplir vuestras obligaciones para con los hijos pequeños. El día que tengáis que comparecer ante el tribunal de Dios, no podréis alegar ignorancia de vuestros deberes. Entonces os recordaré todo cuanto ahora os tengo dicho. Acabáis de ver, hijos míos, cómo vuestros hijos, aunque pequeños, os han hecho cometer ya muchas faltas, no ellos, vosotros. Mas ahora veréis cómo, al ser mayores, serán causa de muchísimas otras, muy graves y muy funestas para ellos y para vosotros. Habréis de convenir conmigo, hijos míos, en que a medida que vuestros hijos van creciendo, debéis redoblar vuestras oraciones y vuestros cuidados, pues los peligros son mayores y las tentaciones aumentan. Mas decidme, ¿es esto lo que hacéis? Desgraciadamente no. Mientras vuestros hijos eran pequeños, procurabais hablarles de Dios y los acostumbrabais a rezar las oraciones. Vigilabais su comportamiento, le preguntabais si habían ido a confesarse, si habían asistido a la Santa Misa, cuidabais de que acudiesen al catecismo. Pero en cuanto llegaron a los 18 o 20 años, lejos de mantenerlos en el amor y temor de Dios, de pintarles la felicidad de los que les sirven en esta vida, el pesar que sentiremos al morir y vernos perdidos, ¡ay, esos pobres hijos! Se os presentan ya a esta edad llenos de vicios, habiendo quebrantado ya 1000 veces los mandamientos y algunos sin conocerlos. Su corazón está lleno de las cosas terrenas y vacío de las cosas de Dios, y vosotros solo les habláis del mundo. Si se trata de una madre, comenzará a recordar a su hija que fulana se ha casado ya con aquel joven, que halló un buen partido, que ojalá le cupiese a ella la misma suerte. Aquella madre solo tendrá en la cabeza a su hijo, esto es, hará todo lo posible para que su hijo brille en el mundo. Le llenará de cosas vanas y frívolas, quizá hasta contraer deudas. A la chica le enseñará a andar erguida, diciéndole que anda toda encorvada y que ofrece mal aspecto. ¿Os extraña que existan estas madres? ¡Cuánto abundan estas infelices que solo procuran la perdición de sus hijas! Otras veces, al verlas salir por la mañana, antes cuidan de mirar si llevan el tocado arreglado, la cara y las manos limpias, que de preguntarles si ofrecieron a Dios su corazón, si rezaron las oraciones de la mañana y si consagraron el día al Señor. De esto ni se habla. Otras veces les dirán que no han de ser ariscas, que deben ser amables con todo el mundo, que han de pensar en adquirir muchas amistades para así poder emplearse o establecerse con mayor facilidad. ¿Cuántos padres o madres en su ceguera llegan a decir a sus hijas: si te portas bien, si haces con diligencia esto que te mando, te permitiré ir a la feria o a tal o cual fiesta mayor? Es decir, si haces siempre lo que yo quiero, te arrastraré hasta el infierno. Dios mío, así hablan los padres cristianos, cuando deberían estar orando día y noche por sus hijos, a fin de que Dios les inspire un grande horror a los placeres mundanos y un grande amor para con Él, a fin de salvar así su alma. Y lo más triste es lo que sucede con aquellas hijas que por su propio impulso se resisten a salir de casa. Sermones escogidos del Santo Cura de Ars. Escogidos del Santo Cura de Ars. ¿Queréis que vuestra hija adquiera relaciones para casarse?
En efecto, a fuerza de correrías, adquirirá muchas relaciones y multiplicará sus crímenes. Y ellos constituirán como una montaña de pecados que impedirán que la bendición de Dios se derrame sobre estos jóvenes cuando entran en el matrimonio. Tales personas están ya como malditas de Dios. Mientras el sacerdote levanta su mano para bendecirlas, Dios desde lo alto no quiere hacerlo. De ahí, para tales infelices, una espantosa fuente de desgracias. Aquel nuevo sacrilegio, añadido a toda esa vida de pecado, les arranca la fe para siempre. Y esta es la causa de ver el estado en el que se encuentran las familias. Una vez entraron en el estado del matrimonio en el cual piensan ser ya todo permitido, su vida no es para ellos otra cosa que un abismo de corrupción, capaz de hacer estremecer al infierno si lo presenciase. Pero todo esto dura poco tiempo. No tardan en llegar la tristeza, el odio, las riñas, los malos tratos de una o de otra parte entre los esposos. Pasados unos 5 o 6 meses de matrimonio, verá el padre llegar a su hijo enfurecido y desesperado, maldiciendo al padre, a la madre, a la mujer y quizás hasta los que lo llevaron a casarse. Su padre, extrañado, le preguntará: ¿qué le pasa? Ah, soy un desgraciado, papá. Ojalá me hubieseis aplastado al nacer. Ojalá me hubieseis envenenado antes de casarme. Pero hijo mío, le dirá su padre, todo contrariado, has de tener paciencia. Quizás te dueles de un mal que será pasajero. No me habléis. Que si cediese a mis impulsos, sería capaz de dispararme un tiro de fusil o arrojarme al río. Tanto me fastidia estar todo el día peleando o riñendo con mi mujer. Sí, padre insensato. Dejemos que el cura diga lo que quiera. Es preciso adquirir relaciones, pues sin ellas, ¿quién se casaría? Vete cuando quieras, hijo mío, pero sé juicioso, vuelve temprano y estate tranquilo. No hay duda de que si hubieseis sido juicioso, si hubieses consultado al Señor, no te habrías casado con tal mala estrella, pues Dios no lo hubiera permitido, sino que, como al joven Tobías, Él mismo te hubiera elegido una esposa que al entrar en tu casa habría traído allí la paz, la virtud y toda suerte de bendiciones. He aquí, amigo mío, lo que has perdido al despreciar los consejos del cura y seguir los consejos de tus ciegos padres. Otra vez será una pobre hija la que comparecerá molida a golpes para deshacerse llorando en el regazo de su madre. Juntas beberán sus lágrimas. Ah, madre mía, cuán desgraciada soy al haber tomado un marido como el que tengo. Es tan brutal como malvado. Temo que algún día oigáis decir que me ha matado. Mas responderá la madre: ¿por qué no haces siempre lo que él te manda? No me pierdo por este lado, pero nada le contenta, siempre está como enojado. Pobre hija, le dirá la madre, si hubieses acertado a casarte con fulano que te pidió en matrimonio, hubieras sido mucho más feliz. Te engañas, madre. No es esto lo que les debes contestar, sino: pobre hija, si hubiese yo acertado a inspirarte el temor y amor de Dios, si nunca te hubiese permitido correr detrás de los placeres, Dios no hubiera permitido tu desgracia. ¿Qué te pasa, mujer? Deja que el cura diga lo que le venga en mientes. Sal siempre que quieras, hija mía. Sé juiciosa, pero vuelve temprano. Cierto día me ocurrió pasar junto a un gran fuego y tomé un puñado de paja seca. La eché en la hoguera y le dije que no ardiese. Los que lo presenciaban me dijeron burlándose de mí: es en vano que se lo advierta, esto no va a impedir que quede al momento hecha cenizas. ¿Y cómo?, les contesté yo, cuando le he mandado que no se prendiese fuego. ¿Qué te parece, madre? ¿No reconoces en esto tu ejemplo? ¿No es esta tu conducta o la de tu vecina? ¿No recomendaste a tu hija la prudencia al concederle permiso para salir? No hay duda. Anda, mujer,
te dejaste dominar por la ceguera y fuiste el verdugo de tus hijos. Si son desgraciados en el matrimonio, tú eres la causa de ello. Dime, si hubieses tenido algún sentimiento de religión o de afecto verdadero por tus hijos, ¿no debieras haber trabajado con todas tus fuerzas para hacer que evitasen el mal que tú misma cometiste cuando te hallabas en el mismo caso de tu hija? Mas claro, no contenta con haber sido tú desgraciada, quieres que también lo sean tus hijos. Y tú, hija mía, eres desgraciada en tu nueva casa. Mucho lo siento. Ello me causa pena, pero me extraña menos que si me dijeses que eres feliz, atendiendo a las disposiciones con que te presentaste a recibir el sacramento del matrimonio. Sí, hijos míos, ha llegado la corrupción a tan alto grado entre los jóvenes de nuestros tiempos que resulta tan imposible hallar quienes reciban santamente dicho sacramento como es imposible hacer que un condenado suba al cielo. Pero me diréis, existen todavía algunos. Ay, amigo mío, ¿dónde están? Ah, si los padres no tienen reparo alguno en dejar solos a la hija con un joven durante 3 o 4 horas durante las veladas. Pero me diréis, son muy juiciosos. Sí, no hay duda que son juiciosos. Así ha de hacérnoslo creer la caridad. Pero dime, mujer, dime, sé sincera, ¿eras tú juiciosa cuando te hallabas en el mismo lugar que ahora ocupa tu hija? Terminemos, hijos míos, diciendo que si los hijos son desgraciados en este mundo y en el otro, es por culpa de sus padres, que no pusieron todos los medios que estaban a su alcance para dirigirlos santamente por el camino de la salvación, donde no hay duda que el Señor los hubiera bendecido. Cuando en nuestros días un joven o una joven quieren casarse, se los lleva a abandonar a Dios. No entremos en detalles, otro día vamos a hablar de esto. Pobres padres, pobres madres, cuántos tormentos os aguardan en la otra vida. Mientras subsista vuestra descendencia, os haréis participantes de todos los pecados que en ella se cometan, y recibiréis el castigo como si vosotros los hubieseis cometido. Y aún más, tendréis que dar cuenta de todas las almas que de vuestra descendencia se condenen. Todas esas almas os acusarán de haber sido causa de su perdición, lo cual se comprende fácilmente. Si hubieseis educado cristianamente a vuestros hijos, estos a su vez hubieran educado bien a los suyos, y unos y otros se habrían salvado. Mas no está todo aquí, sino que además seréis responsable delante de Dios de todas las buenas obras que vuestra descendencia hubiera podido practicar hasta la consumación de los siglos, pero que no practicó por vuestra culpa. ¿Qué os parece todo esto, padres y madres que me escucháis? Si no habéis perdido enteramente la fe, no tendréis motivos para llorar al ver el mal que habéis hecho y la imposibilidad en que os halláis en principio de repararlo. Es muy dura esta palabra mía. Tenía yo razón al principio, cuando os decía ser casi imposible declararos la magnitud de vuestros deberes. Mas lo que hoy os he dicho es sólo una pequeña parte de tan importante y extensa materia. Volved el próximo domingo, padres y madres, dejad que vuestros hijos guarden la casa, y sin agotar todavía la materia, haremos nuevos descubrimientos. Dios mío, cuántos padres arrastran consigo a sus hijos hacia el infierno. ¿Podremos pensar en todos estos males sin estremecernos? Feliz aquel a quien Dios no llama al estado del matrimonio. Cuán reducida quedará su cuenta. Pero me diréis,
no dejamos de hacer cuanto está a nuestra mano. Sí, hacéis cuanto está en vuestra mano, es verdad, pero para perderlos, no para salvarlos. Para terminar, quiero convenceros de que no hacéis todo lo posible para salvarlos. Decidme, padres y madres, ¿dónde están las lágrimas que derramasteis? ¿Dónde las penitencias que hicisteis? Las limosnas que repartisteis para implorar la conversión de vuestros hijos. Pobres hijos, cuán desgraciados por pertenecer a unos padres que solo trabajan por hacerlos desgraciados en este mundo y aún mucho más en el otro. Siendo yo vuestro Padre espiritual, voy a daros ahora un consejo. Cuando veáis que vuestros padres faltan a misa o a las funciones, trabajan en domingo, comen carne los días prohibidos, dejan de frecuentar los sacramentos, no procuran instruirse en la religión, haced vosotros todo lo contrario, para que vuestros buenos ejemplos los salven a ellos, lo cual sería para vosotros una gran victoria. Y esta es la gracia que os deseo. Sermones escogidos del Santo Cura de Ars. Creyó él y creyó toda su casa. Deberes de los padres para con sus hijos. Estás escuchando Koinonia Media.